Me llamo Martina, tengo 50 años y hace 6 meses, cuando el vacío de mi vida en Valencia se volvió insoportable, decidí apuntarme a un retiro espiritual en Portugal. No era la típica mujer que busca respuestas en mantras o meditaciones. Soy más de café fuerte y paseos por la Malvarrosa, pero algo en mí, tal vez el cansancio de una década sola tras mi divorcio, me empujó a salir de mi zona de confort. El folleto prometía una semana de reconexión en los viñedos del Douro con yoga, charlas filosóficas y catas de vino. No esperaba encontrarme a mí misma, mucho menos el amor, pero allí, entre colinas verdes y atardeceres dorados. Conocí a Manuel, un enólogo que, con su risa fácil y sus ojos que parecían guardar 1000 historias, cambió todo en un instante. El retiro, organizado en una finca rústica rodeada de viñas, era un lugar sacado de un sueño. Las mañanas comenzaban con yoga al amanecer, las tardes con talleres sobre mindfulness y las noches con copas de vino bajo las estrellas. Compartía habitación con Clara, una mujer de unos 45 años, elegante pero reservada, que parecía llevar un peso invisible. Nos llevábamos bien, aunque ella hablaba poco, prefiriendo leer o tomar notas en un cuaderno que nunca dejaba a la vista. Martina, este lugar te hace mirar hacia adentro, ¿no?, me dijo una vez, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo asentía, pero mi atención ya estaba en otra parte, en Manuel, el enólogo que dirigía las catas de vino y que, desde el primer día, me hizo olvidar por qué había venido. Manuel apareció en la primera noche, durante una cata al atardecer. Era alto, con el cabello salpicado de canas y una voz que mezclaba autoridad y picardía. El vino no se bebe, se escucha, dijo, levantando una copa de tinto que brillaba como un rubí. Sus ojos se encontraron con los míos mientras explicaba los matices del Douro, y cuando me ofreció una copa, sus dedos rozaron los míos, enviando una corriente que no sentía desde mis 30. Martina, ¿verdad? Este vino es como tú, intenso, con carácter, dijo con un guiño que me hizo reír y sonrojar al mismo tiempo. Clara, sentada a mi lado, alzó una ceja, pero no dijo nada. Los días siguientes fueron un juego de seducción sutil, pero implacable. Durante las meditaciones, Manuel se sentaba cerca, su presencia como un imán que me distraía de los mantras. En las catas sus comentarios parecían dirigidos a mí, cargados de dobles sentidos que me hacían morder el labio para no sonreír demasiado. Una tarde, mientras paseábamos por los viñedos en un taller sobre conexión con la naturaleza, se acercó ofreciéndome una uva recién cortada. Esto, uva, es pura vida, dijo, y cuando la tomé de su mano, sus dedos se demoraron en los míos, un gesto que prometía más que cualquier palabra. Que caminaba detrás nos observó con una expresión que no pude descifrar. ¿Curiosidad, incomodidad o algo más? La conexión con Manuel no era solo física. Durante las charlas nocturnas, cuando el grupo discutía sobre el sentido de la vida, él hablaba con una pasión que me fascinaba. Habló de su amor por el vino, de cómo cada botella era una historia, y de su vida viajando por viñedos del mundo. Pero aquí, en el Douro, encontré algo que no busqué: hogar, dijo mirándome directamente. Yo, que había pasado años construyendo una vida segura, pero vacía en Valencia, sentí que sus palabras abrían una puerta que no sabía que estaba cerrada. Clara, aunque amable, comenzó a mostrar un lado más frío. Una noche, mientras nos preparábamos para dormir, me preguntó, con un tono casual cortante: Martina, ¿qué buscas con Manuel? Es encantador, pero no todo es lo que parece.
Su comentario me desconcertó, pero lo atribuí a su naturaleza reservada. Solo estoy disfrutando, Clara. No busco nada serio, respondí, aunque no era del todo cierto. Ella asintió, pero su mirada, fija en mí, me dejó un nudo en el estómago. El cuarto día, el retiro organizó una cena al aire libre, con mesas largas bajo un cielo estrellado. Manuel y yo sentados juntos, reíamos compartiendo historias y roces que eran cada vez menos inocentes. Cuando la música comenzó, una guitarra portuguesa tocando fado, él me tomó de la mano y me llevó a bailar, no en una pista, sino entre las viñas, donde nadie podía vernos. Martina, no sé qué tienes, pero no puedo dejar de mirarte, susurró su aliento cálido contra mi cuello. Me besó, un beso lento pero hambriento, y por un momento el mundo se redujo a él, a mí, al aroma de la tierra y el vino. Pero cuando volvimos, Clara estaba allí, observándonos desde la distancia, con una expresión que no era solo de sorpresa, sino de dolor. Al día siguiente, la verdad salió a la luz. Durante un taller de escritura, donde debíamos compartir algo personal, Clara se levantó con el cuaderno que siempre llevaba en la mano. «Quiero hablar de la confianza», dijo con una voz temblorosa pero firme. «Hace 5 años mi marido me dejó por sus pasiones. Pensé que este retiro me ayudaría a sanar, pero ver cómo la historia se repite aquí con alguien que creí mi amiga es demasiado». Sus ojos se clavaron en mí y entonces lo dijo. «Manuel es mi exmarido, Martina, y parece que no ha cambiado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Manuel, que estaba pálido, y luego a Clara, cuyas lágrimas confirmaban que no mentía. Mi corazón, que había latido con tanta fuerza la noche anterior, ahora se sentía traicionado no solo por Manuel, sino por mi propia ingenuidad. ¿Cómo no? Lo supe. ¿Cómo no vi las señales? El retiro, que prometía reconexión, se había convertido en un campo minado, y sin querer había pisado la bomba. El beso en la puerta de mi apartamento en Valencia, con el eco del mar al fondo y el sabor del vino del Douro aún en los labios, fue el comienzo de algo que no podía definir. Manuel, con su mezcla de encanto y sombras, había despertado en mí una pasión que creía enterrada, pero también un torbellino de dudas. La advertencia de Clara, su exesposa, resonaba como un tambor lejano. «No te pierdas a ti misma». Después de un divorcio que me dejó más fuerte, pero también más cautelosa, sabía que amar a Manuel era un riesgo, pero uno que, por ahora, estaba dispuesta a tomar. Lo que no esperaba era que el pasado de ambos y una amistad inesperada cambiarían el rumbo de nuestra historia. Los primeros días con Manuel en Valencia fueron una danza de deseo y cautela. Bull se quedó en la ciudad, alojándose en un pequeño hotel cerca del centro, y pasábamos las tardes explorando, paseos por el jardín del Turia, cenas en la Plaza de la Virgen, noches que terminaban con besos que prometían más, pero que yo, aún marcada por la revelación de Clara, mantenía a raya. Manuel era paciente, pero también insistente, sus manos buscando las mías, sus palabras tejiendo un futuro que sonaba tentador. «Martina, quiero construir algo contigo, no solo momentos», dijo una noche mientras compartíamos una botella de vino en mi balcón. Quise creerle, pero la sombra de Clara y la posibilidad de que él no fuera del todo sincero me hacía dudar. Para complicar las cosas, Clara me escribió una semana después de mi regreso. Su mensaje breve pero inesperado decía: «Martina, no quiero interferir, pero si estás con Manuel, hay cosas que deberías saber. ¿Podemos hablar?». Mi primer impulso fue ignorarla,
proteger la burbuja que Manuel y yo estábamos creando, pero algo en su tono, una mezcla de urgencia y sinceridad, me hizo responder. Acordamos encontrarnos en Valencia, en un café tranquilo lejos de los turistas. Cuando llegó, con el mismo cuaderno que llevaba en el retiro, no había hostilidad en su mirada, solo una tristeza que me desarmó. Martina, no estoy aquí para sabotearte. Pero Manuel no es solo un hombre que comete errores, es alguien que no sabe quedarse, dijo con una voz calma pero firme. Me contó más sobre su matrimonio, cómo Manuel, con su carisma, la había conquistado, pero también cómo sus aventuras, viajes sin aviso, coqueteos que cruzaban la línea, la habían desgastado. No digo que no te quiera, pero su amor siempre viene con un precio. Solo quiero que lo sepas antes de que sea tarde. Sus palabras eran un eco de lo que había sentido en el retiro, pero también un desafío. ¿Era yo capaz de aceptar a Manuel con sus defectos o estaba repitiendo los errores de Clara? La conversación con Clara, lejos de alejarme, me acercó a ella. Había algo en su honestidad, en su voluntad de protegerme a pesar de su propio dolor, que despertó una conexión inesperada. Decidimos mantener el contacto no como rivales, sino como mujeres que, cada una a su manera, buscaban sanar. Martina, si alguna vez necesitas hablar, aquí estoy, dijo antes de irse, y aunque no lo admití, su oferta era un la en medio de mi tormenta. Manuel, ajeno a mi encuentro con Clara, redobló sus esfuerzos. Me invitó a una escapada a Lisboa, una ciudad que siempre quise visitar, prometiendo una semana de solo nosotros. Acepté, no porque estuviera segura, sino porque quería probar si lo nuestro podía ser más que pasión. Lisboa fue un sueño, paseos por el Fama, fados en bares oscuros, noches en un hotel con vistas al Tajo donde sus manos y sus susurros me hacían olvidar el mundo. Pero incluso allí, las dudas persistían. Una noche, mientras él dormía, vi un mensaje en su teléfono, no de un amante, sino de un amigo. ¿Cuándo vuelves al duro? La cantante esa pregunta por ti. No era prueba de nada, pero era suficiente para reavivar mi desconfianza. De vuelta en Valencia, confronté a Manuel, no con furia, sino con una calma que me sorprendió. Manuel, necesito la verdad. Hay alguien más, y algo que no me estás contando. Para mi sorpresa, no se defendió. Martina, no hay nadie. La cantante es una colega más, pero entiendo por qué dudas. Y es mi culpa por no ser claro desde el principio. Déjame demostrarte que esto es real. Su sinceridad, aunque no borraba mis temores, era un paso, y decidí darle tiempo no por él, sino por mí, por la mujer que quería ser. Clara, que se había convertido en una amiga improbable, me invitó a un taller de escritura en Valencia, un espacio para mujeres que buscaban contar sus historias. Acepté y allí, entre páginas y confesiones, compartimos más que nuestras palabras. Ella escribió sobre liberación tras el divorcio, yo sobre el retiro, sobre Manuel, sobre el miedo de amar de nuevo. Nuestra amistad, nacida del dolor, se volvió un refugio, y cuando Manuel me pidió conocerla para cerrar el círculo, Clara aceptó no por él, sino por mí. El encuentro, en un bar cerca del mar, fue tenso pero revelador. Manuel, con una humildad que no le conocía, pidió disculpas a Clara por el daño causado. No puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer las cosas bien con Martina, dijo, y aunque Clara no lo perdonó, lo escuchó. Hazlo por ella, no por mí, respondió, y en ese momento supe que nuestra amistad era más fuerte que cualquier hombre. El encuentro en el bar cerca del mar, donde Manuel se disculpó con Clara
y ella lo enfrentó con una mezcla de frialdad y resignación, fue un momento que cambió la dinámica entre los tres. Aunque Clara no lo perdonó, su disposición a hablar, a cerrar ese capítulo por mí, me dio una claridad que no esperaba. Manuel, con su humildad inesperada, parecía genuinamente comprometido a ser diferente, pero yo sabía que las promesas, por sinceras que fueran, necesitaban pruebas. Después de un divorcio que me enseñó a protegerme, no estaba dispuesta a entregar mi corazón sin más. Sin embargo, la amistad con Clara, nacida de un conflicto que pudo habernos destruido, se convirtió en un pilar que me dio fuerza para seguir adelante, con o sin Manuel. En las semanas siguientes Manuel y yo continuamos viéndonos en Valencia, pero con una nueva dinámica. Ya no era solo el enólogo seductor del Retiro. Ahora era un hombre que, consciente de mis dudas, se esforzaba por ganarse mi confianza. Me invitaba a pequeñas bodegas en las afueras, donde compartíamos catas privadas, no solo de vino, sino de historias. Me habló de sus sueños de abrir su propia viña, de los errores que lo llevaron a perder a Clara, de cómo mi presencia lo hacía querer ser mejor. Martina, no te pido que olvides mi pasado, solo que me dejes construir un futuro contigo, dijo una noche, mientras paseábamos por la playa de la Malvarrosa, con el mar susurrando al fondo. Sus palabras, aunque tentadoras, no borraban la sombra de sus omisiones, pero su esfuerzo, los pequeños gestos, como aparecer con un libro que mencioné o cocinar para mí en mi apartamento, comenzaban a inclinar la balanza. Por su parte, se convirtió en una presencia constante en mi vida. Nos veíamos regularmente en el taller de escritura, donde nuestras historias, llenas de dolor y esperanza, nos acercaban más. Ella escribía sobre su viaje de autodescubrimiento, sobre cómo el divorcio, aunque devastador, le había dado una libertad que nunca conoció. Yo, en cambio, escribía sobre el retiro, sobre la chispa que Manuel encendió, pero también sobre la mujer que emergía de mis propias cenizas. Martina, eres más fuerte de lo que crees. No dejes que nadie, ni siquiera Manuel, te haga dudar de eso, me dijo una tarde mientras compartíamos un café en la Plaza de la Virgen. Su apoyo, desinteresado y firme, era un recordatorio de que el amor no era solo romántico, a veces era la mano de una amiga que te ayudaba a levantarte. Pero el pasado de Manuel no estaba tan enterrado como él quería hacerme creer. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante del Carmen, recibí un mensaje de Clara: necesito hablarte, es sobre Manuel. No es urgente, pero es importante. Mi corazón se apretó, no por miedo a una traición, sino por la certeza que con Manuel siempre habría algo más que descubrir. Decidí no confrontarlo de inmediato, sino esperar a hablar con Clara. Al día siguiente, en su apartamento, me mostró una carta que había encontrado entre sus cosas, escrita por Manuel años atrás durante su matrimonio. No era una confesión de infidelidad, sino algo más profundo, una lista de promesas que le había hecho a Clara, promesas que, según ella, nunca cumplió. No te digo esto para alejarte de él, Martina. Solo quiero que sepas que sus palabras son hermosas, pero sus acciones no siempre las respaldan, dijo, con una tristeza que no era por ella, sino por mí. La carta me sacudió, no porque probara que Manuel era un mentiroso, sino porque reflejaba un patrón, un hombre que amaba con intensidad, pero que, cuando llegaba el momento de comprometerse, se quedaba corto. Decidí hablar con él, no con furia, sino con la claridad que Clara me había dado. Lo invité a mi apartamento, donde, con una copa de vino en la mano, le mostré la carta.
Manuel, esto es lo que Clara me dio. No es sobre culparte, es sobre entender. ¿Eres el mismo hombre que escribió esto o puedes ser diferente conmigo? Él, por vez, no tuvo una respuesta rápida, luego a mí y suspiró. Martina, no puedo cambiar lo que fui con Clara, pero contigo estoy intentando cada día. Si no es suficiente, su honestidad, aunque dolorosa, era lo que necesitaba escuchar. Decidí darle una última oportunidad, no por él, sino por mí, por la mujer que quería creer en el amor, incluso con sus riesgos. Organizamos un viaje juntos, no a un lugar exótico, sino a una pequeña viña en La Rioja, donde Manuel tenía amigos enólogos. Allí, entre barricas y atardeceres, vivimos días que parecían sacados de un sueño, catas al amanecer, paseos por colinas verdes, noches donde sus manos y sus susurros me hacían olvidar las dudas. Pero incluso en esos momentos, sabía que nuestra historia no sería un cuento de hadas. Manuel, aunque se esforzaba, seguía siendo un hombre con un pie en el pasado, y yo, con Clara a mi lado, estaba aprendiendo a amar sin perderme. Una noche, mientras compartíamos una botella de Rioja, Manuel me miró con una intensidad que no había visto antes. Martina, sé que no soy perfecto, pero te amo. Quiero que esto funcione, no solo por ahora, sino para siempre. Sus palabras, dichas con una mezcla de miedo y esperanza, eran todo lo que había querido escuchar, pero también un desafío. Podía confiar en él. Podía construir una vida con un hombre cuyo pasado seguía apareciendo como un fantasma. La declaración de Manuel en La Rioja, bajo un cielo teñido de púrpura y con el aroma del vino envolviéndonos, fue un momento que pudo haber sido perfecto. Te amo, Martina, y quiero que esto funcione para siempre, dijo con una intensidad que me hizo querer olvidar las dudas, la carta de Clara, las sombras de su pasado. Pero a los 50 años, después de un divorcio que me enseñó a escuchar mi instinto, sabía que el amor no era solo palabras, sino hechos. Quise responderle, entregarme al calor de sus brazos, pero una parte de mí, la que Clara había fortalecido con amistad, me pedía cautela. Manuel, te creo, pero necesito más que palabras. Demuéstramelo, dije con una firmeza que no dejaba espacio para promesas vacías. O asintió. Con una mezcla de determinación y miedo, y aunque nos besamos bajo las estrellas, supe que nuestro futuro dependía de lo que haría a continuación. De vuelta en Valencia, nuestra relación entró en una fase de prueba. Manuel seguía en la ciudad trabajando en un proyecto con una bodega local, y nuestras citas se volvieron más frecuentes, pero también más profundas. Ya no eran solo noches de pasión o paseos románticos. Ahora hablábamos de nuestras vidas, de nuestros miedos, de lo que queríamos. Bull me llevó a su mundo, presentándome a sus amigos enólogos, compartiendo planes para su viña soñada. Yo, por mi parte, lo invité a mi círculo, a cenas con mis amigas de Valencia, mujeres que, como Clara, me habían sostenido en los momentos más oscuros. Martina, nunca te había visto tan viva, me dijo una de ellas, Inés, mientras Manuel charlaba con las demás, su carisma llenando la sala. Pero incluso en esos momentos, notaba pequeños detalles, una mirada esquiva cuando mencionaba el futuro, un mensaje que no explicaba, que mantenían mi guardia alta, Clara, que se había convertido en una amiga indispensable, seguía siendo mi brújula. Nos veíamos semanalmente en el taller de escritura, donde nuestras historias se entrelazaban no solo como palabras en una página, sino como reflejos de nuestras vidas. Una tarde, mientras compartíamos un té en su apartamento,
Le conté sobre La Rioja, sobre la declaración de Manuel. Martina, no digo que no pueda cambiar, pero el cambio no es solo quererlo, es hacerlo. Si te ama, lo verás en sus acciones, no en sus promesas, dijo, con una sabiduría que venía de su propio dolor. Su consejo, lejos de alejarme, me dio claridad, quería Manuel, pero no a costa de mí misma. Decidí organizar una prueba, no para atraparlo, sino para entenderlo. Lo invité a un viaje a Granada, una ciudad que amaba por su magia y que en mi mente sería el escenario perfecto para ver si Manuel podía ser el hombre que decía ser. Propuse una semana sin planes, solo nosotros, explorando el Baixín, perdiéndonos en la Alhambra, bailando en un tablao si el momento lo pedía. Martina, esto suena como un sueño. ¿Vamos a hacer que sea inolvidable?, dijo con una sonrisa que me aceleró el pulso. Pero antes de partir, hablé con Clara, no para pedirle permiso, sino para compartir mi esperanza y mi miedo. Ve, Martina, vive, ama, pero mantén los ojos abiertos. A lo que pase, aquí estoy, dijo abrazándome con una calidez que me dio coraje. Granada fue todo lo que esperaba y más. Caminamos por las calles empedradas, reímos en cafés con vistas a la Sierra Nevada y en una noche de flamenco. Bailamos hasta que nos dolieron los pies. Manuel estaba presente no solo en los momentos románticos, sino en los pequeños detalles. Comprando un pañuelo para mí en un mercado, escuchando mis historias sobre Valencia, planeando un futuro que incluía una casa con viñas. Pero incluso en esa felicidad ocurrió algo que volvió a encender mis dudas. Durante una cena en un restaurante del Sacromonte, recibió una llamada que lo hizo salir al patio hablando en voz baja. Cuando volvió, su explicación. Ir a un proveedor, problemas con un pedido. Fue plausible, pero su nerviosismo, un leve temblor en la mano, me recordó la carta de Clara, las promesas que nunca cumplió. No lo confronté de inmediato. En cambio, dejé que el viaje siguiera, observándolo, buscando señales. En nuestra última noche, mientras compartíamos una botella de vino en una terraza con vistas a la Alhambra, decidí hablar. Manuel, te amo, pero no puedo vivir con dudas. Si hay algo que no me estás contando, dímelo ahora, porque no quiero construir esto sobre secretos. Por un momento pareció atrapado, pero luego suspiró, dejando la copa en la mesa. Martina, no hay secretos, pero sí hay cosas que no he cerrado. Tengo deudas no solo de dinero, sino de mi pasado. Estoy trabajando en ello, pero no quería cargarte con eso. Su confesión, aunque no era una traición, era una verdad que había evadido y aunque dolía, también era un paso hacia la honestidad que le pedía. De vuelta en Valencia, nuestra relación tomó un nuevo rumbo. Manuel comenzó a ser más abierto, compartiendo detalles de su vida que antes esquivaba, reuniones con acreedores, planes para estabilizar su carrera. Yo, con el apoyo de Clara y mis amigas, me sentía más fuerte, capaz de amar sin perderme. Organizamos una cena con Clara, no para sanar el pasado, sino para construir un presente donde todos pudiéramos coexistir. Fue incómodo al principio, pero cuando Clara levantó su copa y dijo: «Por las mujeres que no se rinden», supe que nuestra amistad forjada en el fuego era tan importante como mi amor por Manuel. La cena con Clara y Manuel en Valencia, bajo las luces tenues de un bar junto al mar, marcó un punto de inflexión. Cuando Clara levantó su copa y brindó por las mujeres que no se rinden, sentí que nuestro pacto tácito, el mío con ella, el mío con Manuel y el mío conmigo misma, se fortalecía. Después de un divorcio que me dejó cicatrices, pero también fuerza,
estaba aprendiendo a amar sin sacrificar mi esencia. Manuel, con su esfuerzo por ser honesto, parecía dispuesto a caminar conmigo, pero Granada me había mostrado que las promesas, incluso las sinceras, podían romperse. Lo que no esperaba era que el pasado de Manuel y una decisión que tomé por amor pondrían a prueba todo lo que habíamos construido. Los meses siguientes fueron una mezcla de pasión y aprendizaje. Manuel se mudó temporalmente a Valencia, alquilando un pequeño apartamento en el Carmen, y nuestra vida juntos comenzó a tomar forma. Las mañanas las pasábamos en cafés, planeando viajes a viñedos de la región, las noches en mi balcón, con su guitarra improvisando melodías que me hacían reír. Él cumplía su promesa de ser más abierto, compartiendo detalles de su vida que antes esquivaba, las deudas que estaba saldando, los contratos con bodegas que lo mantenían viajando, incluso las heridas de su matrimonio con Clara. Martina, no quiero que dudes de mí. Si alguna vez no estoy seguro de algo, te lo diré. Me prometió una noche, y aunque sus palabras me reconfortaban, sabía que la confianza se construía con tiempo, no con intenciones. Clara, mientras tanto, se convirtió en una parte esencial de mi vida. Nuestra amistad, nacida de un conflicto que pudo habernos enfrentado, creció en el taller de escritura y en largas charlas en su apartamento. Ella comenzó a salir de su caparazón, organizando noches de poesía con otras mujeres del taller, y yo, inspirada por su valentía, me uní, leyendo textos sobre mi viaje desde el retiro hasta ahora. Martina, eres un huracán cuando escribes. No dejes que nadie apague eso, me dijo, con una sonrisa que me recordaba por qué la necesitaba. Pero también noté que, aunque apoyaba mi relación con Manuel, seguía siendo cautelosa. No por rencor, sino por experiencia. Decidimos organizar una nueva aventura, esta vez con Clara incluida. Inspiradas por el retiro en el Douro, planeamos un viaje a Santiago de Compostela, no para caminar el camino, sino para explorar sus calles empedradas, sus iglesias y sus bares de tapas. Manuel se unió, prometiendo ser nuestro guía no oficial, y aunque Clara dudó al principio, aceptó diciendo: «Por ti, Martina». Pero que Manuel no espere que sea su fan. El viaje fue un torbellino de risas y descubrimientos. Bailamos en un bar gallego, compartimos pulpo a la feira. Y en una noche de lluvia, mientras nos refugiábamos en una taberna, Clara y yo escribimos poemas improvisados que hicieron reír a Manuel hasta las lágrimas. Pero también hubo momentos de tensión. Una llamada que Manuel recibió a medianoche, que atendió fuera del hotel, me recordó las dudas de Granada. No lo confronté de inmediato, pero Clara, que lo notó, me llevó a un lado al día siguiente. «Martina, no digo que sea malo, pero ese hábito suyo de esquivar no me gusta. Habla con él. No dejes que las cosas crezcan». Su consejo, como siempre, era un faro, y esa noche en nuestra habitación hablé con Manuel. «¿Quién te llamó anoche? No quiero suponer, pero necesito saber», dije con una calma que escondía mi inquietud. Él suspiró, no con fastidio, sino con resignación. Ir a una bodega en Porto. Quieren que dirija un proyecto grande, pero significa viajar más. No te lo dije porque no quería arruinar el viaje. Su explicación era razonable, pero también un recordatorio de que Manuel, por mucho que lo intentara, seguía siendo un hombre con un pie en la puerta. El viaje a Santiago, aunque lleno de alegría, me dejó con una pregunta. ¿Podía amar a Manuel sin sacrificar mi paz? De vuelta en Valencia, decidí darle espacio, no como un ultimátum, sino como una forma de protegerme. Manuemo, pero necesito saber que esto es estable.
Tómate el tiempo que necesites, pero no me hagas esperar en la oscuridad. Le dije, y aunque asintió, vi en sus ojos que mi petición lo asustaba. Clara, siempre mi ancla, apoyó. Martina, estás haciendo lo correcto. El amor no es correr detrás de alguien, es caminar juntos. Para llenar el espacio me sumergí en el taller de escritura, donde Clara y yo comenzamos a planear una antología con las historias de las mujeres del grupo. También retomé mi amor por la danza, inscribiéndome en clases de salsa en un estudio cerca a la playa. Allí conocí a nuevas amigas, mujeres de mi edad, que como yo buscaban redescubrirse. Rosa me invitó a un festival de danza en Barcelona y aunque dudé, Clara me condé, Martina. Bien, no esperes. El festival fue una explosión de música y movimiento, y por primera vez en meses me sentí libre, no definida por Manuel ni por mi pasado. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Una noche, mientras bailaba en Barcelona, recibí un mensaje de Manuel. Martina, estoy en Valencia. Necesito verte. He tomado una decisión. Mi corazón dio un salto, no solo por la esperanza, sino por el miedo de lo que su decisión podía significar. Llamé a Clara, que como siempre me dio perspectiva. Escúchalo, pero no te olvides de quién eres. Pase lo que pase, nos tienes a nosotras. El mensaje de Manuel desde Valencia, diciendo que había tomado una decisión. Llegó como un relámpago mientras bailaba en el Festival de Salsa en Barcelona. Mi corazón, dividido entre la esperanza y el temor, latía con fuerza, pero no podía ignorar el eco de sus palabras. Necesito verte. Había pasado semanas dándole espacio, no como un juego, sino como una forma de proteger mi deseo, de asegurarme de que lo que sentía por él no era solo el eco de la pasión del retiro en el Douro. Después de un divorcio que me dejó con más preguntas que respuestas, quería un amor que quemara, que me desafiara, incluso si venía con riesgos. Llamé a Clara no para pedirle consejo, sino para compartir la noticia. Martina, ve y escúchalo. Pero no te entregues sin saber qué quiere, dijo, con esa mezcla de cautela y apoyo que siempre me ofrecía. Regresé a Valencia al día siguiente, con el cuerpo aún vibrando por el ritmo de la salsa y la mente llena de preguntas. Manuel me esperaba en un bar cerca de la playa de la Malvarrosa, el mismo donde nuestro primer beso había sellado una promesa tácita. Estaba diferente no solo por la camisa negra que resaltaba sus ojos, sino por una calma que no le había visto antes. Martina, he decidido quedarme en Valencia, no solo por trabajo, sino por nosotros. Quiero construir algo real, sin viajes, sin excusas, dijo, deslizando un llavero sobre la mesa. Era la llave de un apartamento que había alquilado en el Carmen, un gesto que, en su simplicidad, hablaba más que cualquier declaración. Mi pulso se aceleró, no solo por la emoción, sino por la certeza de que este era un punto sin retorno. Acepté la llave no como una rendición, sino como un desafío. Manuel, esto no borra el pasado, pero es un comienzo. No más secretos, no más dudas, con una intensidad que lo hizo tragar saliva. La sintió y cuando me besó, con el mar rugiendo al fondo, fue como si el mundo se redujera a nosotros, a la promesa de sus manos en mi cintura, al calor que aún nos consumía. Esa noche, por primera vez, lo invité a mi apartamento. No fue solo pasión, fue una entrega, un acto de confiar en él, en mí, en lo que podíamos ser. Sus caricias eran hambrientas, eran un idioma que no necesitaba palabras, y cuando desperté con él a mi lado, supe que aunque el camino sería complicado, valía la pena intentarlo.
Los días siguientes fueron una vorágine de deseo y cotidianidad. Manuel se instaló en Valencia, trabajando con una bodega local y dedicando sus noches a mí. Cocíamos juntos, reíamos hasta que nos dolía el estómago y en las noches más cálidas. Bailábamos en mi balcón con el aroma de los jazmines envolviéndonos. Pero incluso en esa felicidad, el pasado de Manuel no desaparecía. Una tarde, mientras revisaba su teléfono para buscar una foto de nuestra escapada a Granada, vi un mensaje de una tal Inés. ¿Cuándo vuelves al duro? Te echo de menos. No era explícito, pero el tono, la familiaridad, me golpeó como un puñetazo. Mi primer impulso fue confrontarlo, pero recordé las advertencias de Clara, las promesas rotas y decidí actuar con frialdad. Esa noche, cuando Manuel llegó, puse el teléfono frente al... ¿Quién es Inés? ¿Y por qué te echa de menos? Pregunté con una voz que apenas contenía mi furia. Él palideció, no con la culpa de un mentiroso, sino con la sorpresa de alguien atrapado por un malentendido. Martina, Inés es una colega del duro, trabaja en la bodega. No hay nada entre nosotros, te lo juro. Ese mensaje no significa lo que piensas. Me mostró su teléfono, los mensajes anteriores, todos profesionales, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Manuel, te dije que no quería secretos. Si no puede esto no funcionar, dije. Y aunque él intentó explicarse, pedí tiempo no para castigarlo, sino para protegerme. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Me sumergí en las clases de Elsa, dejando que el ritmo ahogara mis pensamientos. Pero Manuel no se rindió. Aparecía en el estudio no para presionarme, sino para mostrarme que estaba allí, con flores, con notas que decían: te amo, Martina, y lo probaré. Su persistencia, aunque tentadora, no era suficiente. Decidí hablar con Clara, que me escuchó con una paciencia que no merecía. Martina, no digo que sea un traidor, pero su pasado lo persigue. Si quieres seguir, hazlo con los ojos abiertos, dijo, y sus palabras me dieron el valor para tomar una decisión. Organicé una última prueba. Invité a Manuel a una cata de vinos en una bodega cerca de Valencia, un lugar donde podíamos hablar sin distracciones. Allí, bajo las luces tenues y el aroma de las barricas, le di un ultimátum. Manuel, pero no puedo vivir con fantasmas. Si hay algo, cualquier cosa, que no me has contado, dímelo ahora o esto termina. Vol, con una mirada que mezclaba miedo y determinación, confesó: Inés y yo tuvimos algo. Hace años, antes de conocerte. Terminó, pero ella no lo acepta del todo. No te lo dije porque no quería que dudaras, pero fue un error. Aunque dolorosa, era lo que necesitaba, la verdad, cruda pero real. No lo perdoné de inmediato. Le pedí espacio y él, por primera vez, respetó mi decisión sin insistir, pero en ese espacio encontré claridad. Quería a Manuel no como el hombre perfecto, sino como el hombre que, a pesar de sus errores, estaba dispuesto a luchar por mí. Lo busqué una semana después en su apartamento y sin palabras, lo besé, dejando que nuestros cuerpos dijeran lo que las promesas no podían. Esto no será fácil, Manuel, pero lo quiero intentar, dije, y él, con lágrimas en los ojos, asintió. La confesión de Manuel sobre Inés, aunque no era una traición consumada, dejó una grieta en la confianza que habíamos estado construyendo. Sus palabras. Terminó, pero ya no lo acepta del todo. Resonaban en mi cabeza, no porque dudara de su sinceridad, sino porque confirmaban lo Clara había advertido. Manuel era un hombre que dejaba huellas, puertas entreabiertas que podían abrirse en cualquier momento.
con un divorcio que me había enseñado a valorar mi paz. No quería un amor que me mantuviera en vilo. Pero allí estaba, en su apartamento, con su cuerpo contra el mío, su respiración mezclándose con la mía y la certeza de que, a pesar de todo, no quería dejarlo ir, no aún. Decidimos seguir, pero con reglas claras. Manuel, no más omisiones. Si hay algo, cualquier cosa, lo hablo contigo primero. Y si Inés o cualquier otra persona del pasado aparece, tú te encargas de cerrarlo. Dije con una voz que no admitía negociación. O asintió con una mezcla de alivio y determinación y me besó, un beso que era tanto una disculpa como una promesa. Las semanas siguientes fueron una prueba de fuego. Manuel cortó contacto con Inés, enviándole un mensaje claro que me mostró como prueba y se volcó en nuestra vida en Valencia. Me llevaba a bodegas escondidas, donde catábamos vinos que parecían contar nuestra historia, intensos, complejos, con un toque de riesgo. En las noches, cuando bailábamos salsa en mi sala o hacíamos el amor bajo la luz de la luna, sentía que estábamos construyendo algo no perfecto, pero nuestro. Pero el pasado, como una sombra persistente, no se dejaba enterrar. Una noche, mientras paseábamos por el jardín del Turia, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono, una foto de Manuel, tomada en un bar del Duro con Inés a su lado, riendo con su mano en su brazo. La imagen era reciente, de un viaje que la había hecho la semana anterior, supuestamente por trabajo. Mi corazón se detuvo, no por la furia, sino por el cansancio de volver a este lugar. Cuando se lo mostré, su rostro se descompuso. Martina, esto no es lo que parece. Fui al Duro por un contrato y ella estaba allí en el bar. Hablamos nada más. No te lo conté porque no quería preocuparte. Su explicación, aunque plausible, era un eco de las mismas excusas que había oído antes. Manuel, te pedí una cosa, la verdad, y sigues decidiendo por mí qué debo saber, dije con una calma que escondía mi decepción. No terminé con él esa noche, pero algo cambió. El fuego que nos había unido, ese deseo que me hacía olvidar el mundo, ahora venía con un precio que no estaba segura de querer pagar. Le pedí una semana para pensar y él, aunque dolido, aceptó. Martina, haré lo que sea para recuperarte. Pero si no puedes confiar, lo entenderé, dijo, y por primera vez vi en sus ojos no solo amor, sino miedo a perderme. Me fui a mi apartamento con la foto de Inés quemándome en la mente y pasé días revisando nuestra historia, el retiro, los besos, las promesas, las dudas. Quería amarlo, pero no a costa de mi tranquilidad. Decidí investigar por mi cuenta, no para atraparlo, sino para cerrar el círculo. Contacté a un amigo de Manuel, un enólogo que conocí en La Rioja, y le pregunté con cuidado sobre el viaje al Douro. Su respuesta fue clara. Manuel había ido por trabajo y aunque Inés estaba en el bar, no vio nada más que una conversación. Martina, él no paraba de hablar de ti. Si hay alguien en su cabeza, eres tú, dijo. La confirmación me alivió, pero no borró la herida. Manuel no había cruzado la línea, pero su silencio, su hábito de omitir, era una traición en sí misma. Lo cité en la playa de la Malvarrosa, donde todo había comenzado, bajo un cielo gris con el mar agitado. Le hablé con una claridad que no sabía que tenía. Manuel, te amo, pero no puedo vivir esperando la próxima sorpresa. Quiero un amor que no me haga dudar, y tú, aunque lo intentes, no puedes dármelo. Él intentó protestar, sus manos buscando las mías, pero me mantuve firme. No es por nosotros. Mereces a alguien que acepte tus sombras y yo merezco a alguien que no las traiga.
las lágrimas en sus ojos. Las primeras que le veía fueron un golpe, pero también una liberación. Lo besé un último beso que sabía despedida y me fui con el corazón roto pero la cabeza alta. La despedida en la playa de la Malvarrosa, con el mar rugiendo bajo un cielo gris, fue más que el fin de mi relación con Manuel, fue un acto de liberación. Su confesión sobre Inés, aunque no era una traición consumada, y su hábito de omitir verdades, incluso pequeñas, me habían agotado. Con un divorcio que me había enseñado a valorar mi propia fuerza, no quería un amor que me obligara a vigilar cada sombra. El último beso, cargado de tristeza y deseo, fue un adiós definitivo, no porque dejara de amarlo, sino porque me amaba más a mí misma. Caminé de vuelta a mi apartamento con el viento salado en la piel, sabiendo que, aunque dolía, había elegido la libertad sobre la incertidumbre. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Intenté llenar el vacío con la salsa, perdiéndome en los ritmos del estudio donde los pasos rápidos ahogaban mis pensamientos. Pero Manuel no desapareció tan fácilmente. Me enviaba mensajes, no insistentes, sino suaves, como un eco de lo que fuimos. Martina, respeto tu decisión, pero siempre estarás en mi corazón. Los leía, pero no respondía, no porque estuviera enfadada, sino porque necesitaba espacio para sanar. Valencia, con sus calles vibrantes y su mar que siempre escuchaba, se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía empezar de nuevo. Una noche, mientras bailaba en el estudio, conocí a Rafael, un instructor de salsa que había llegado de Cuba para impartir clases temporales. Era más joven, tal vez de unos 40 años, con una sonrisa que iluminaba la sala y un cuerpo que se movía como si la música fuera parte de su sangre. No buscaba nada, pero su atención, directa pero respetuosa, despertó algo en mí. Martina, tienes fuego cuando bailas. Deja que te enseñe un paso nuevo, dijo, con un acento que era puro sol. Acepté y lo que con una clase se convirtió en una conexión que no esperaba. Sus manos en mi cintura, su risa cerca de mi oído, eran un recordatorio de que el deseo no tenía fecha de caducidad. Rafael y yo empezamos a vernos fuera del estudio, no como una relación, sino como un juego de seducción que ambos disfrutábamos. Me llevaba a bares de salsa en el Carmen, donde bailábamos hasta que el sudor nos empapa, y en las noches más tranquilas paseábamos por la playa, hablando de su vida en La Habana y de mis años en Valencia. Martina, eres como un buen ron fuerte, dulce, y no hay que apresurarse para disfrutarte, dijo una vez con un guiño que me hizo reír. No había promesas ni expectativas, solo el placer de vivir el momento, algo que Manuel, con sus complicaciones, nunca pudo darme. Pero el pasado, como siempre, tenía su forma de reaparecer. Una tarde, mientras tomaba un café con Rafael en la Plaza de la Virgen, vi a Manuel al otro lado de la calle observándonos. No se acercó, pero su mirada, cargada de una mezcla de tristeza y sorpresa, me golpeó. No sentí culpa. Había sido clara al terminar, pero sí una punzada de nostalgia por lo que pudo haber sido. Esa noche recibí un mensaje suyo: Martina, te vi hoy. No te molesto. Solo quería decirte que me alegra verte feliz. La sinceridad de sus palabras me desarmó, pero también confirmó que mi decisión había sido la correcta. Respondí por primera vez en semanas: gracias, Manuel. Espero que encuentres tu paz. Fue mi cierre no solo con él, sino con la parte de mí que aún dudaba. Mi vida con Rafael no era un romance de cuento, pero era exactamente lo que necesitaba. Nos veíamos cuando queríamos, sin ataduras, bailando, riendo,
explorando una pasión que no pedía más que el presente. Regresaría a Cuba en unos meses y ambos lo sabíamos, pero eso solo hacía que cada momento fuera más intenso. En una noche particular y ardiente, después de bailar hasta el amanecer, terminamos en mi apartamento, donde sus manos trazaron caminos que Manuel nunca conoció. No era amor, pero era vida, y a los 50. Eso era más que suficiente. Clara, aunque menos presente desde que me sumergí en esta nueva fase, seguía siendo un faro. Nos vimos en el taller de escritura, donde le conté sobre Rafael, sobre la libertad que había encontrado al dejar ir a Manuel. Martina, estás brillando. Esto es lo que mereces, alguien que te haga sentir viva, no atrapada, dijo con una sonrisa que sellaba nuestra conexión. No necesitaba su aprobación, pero su apoyo era un recordatorio de que incluso sin Manuel no estaba sola. Decidí organizar una última aventura, no con Clara, sino con Rafael. Viajamos a Mallorca, una isla que siempre quise explorar para un fin de semana de sol, mar y salsa. Bailamos en clubes al aire libre, nadamos en calas de agua turquesa y en las noches, bajo un cielo lleno de estrellas, nos dejamos por una pasión que no pedía explicaciones. Martina, contigo el mundo es más grande, dijo Rafael, y aunque sabía que nuestro tiempo era limitado, me bastaba con saber que por ahora era mío. Mallorca, con sus calas de agua cristalina y sus noches llenas de ritmo, fue el escenario perfecto para la pasión sin ataduras que Rafael y yo compartíamos. Bailar salsa bajo las estrellas, sentir el calor de su cuerpo contra el mío, era como recuperar una parte de mí que había olvidado. La Martina que vivía para el momento, que no necesitaba promesas para sentirse viva. Después de un divorcio que me enseñó a ser cauta y una relación con Manuel que me rompió el corazón, Rafael era un regalo inesperado. Un hombre que no pedía nada más que el presente. Pero incluso en esa libertad, sabía que nuestro tiempo era finito y que Valencia, con sus recuerdos de Manuel, seguía llamándome. De vuelta en la ciudad, Rafael y yo continuamos nuestro juego de seducción. Las noches en el estudio de salsa se convirtieron en citas improvisadas, cenas en bares del Carmen, paseos por el puerto, momentos robados en mi apartamento donde sus manos y su risa me hacían olvidar el peso del pasado. Martina, contigo todo es fácil. No sé cómo lo haces, dijo una vez mientras descansábamos en mi balcón con el mar al fondo y una botella de vino entre nosotros. No era amor, no como lo había sentido con Manuel, pero era deseo puro, una chispa que me recordaba que aún podía arder sin consumirme. Sin embargo, Valencia no me dejaba escapar tan fácilmente. Una tarde, mientras compraba flores en el mercado de Colón, me encontré con Manuel, no por casualidad, sino porque él, con esa mezcla de audacia y vulnerabilidad que lo definía, había estado buscándome. Estaba más delgado, con ojeras que no le conocía, pero sus ojos seguían teniendo ese fuego que me atrapó en el Douro. Martina, no vengo a pedirte que vuelvas. Solo quiero que sepas que he cambiado. Dejé el Douro, estoy trabajando aquí y no hay nadie más, solo tú, dijo con una voz que temblaba pero no vacilaba. Mi corazón, traicionero, dio un salto, pero mi mente, fortalecida por el dolor, se mantuvo firme. Te creo, pero no puedo volver. No ahora. Merecemos estar en paz los dos. La sintió con una tristeza que me dolió y se fue dejándome con un ramo de jazmines y un nudo en el pecho. La presencia de Manuel, aunque breve, removió algo en mí. No era arrepentimiento, sino una pregunta. Había cerrado la puerta con él por miedo, o porque realmente quería algo diferente.
Rafael, con su ligereza, era perfecto para este momento, pero no para siempre. Decidí aprovecharlo mientras durara, pero también comencé a explorar otras pasiones. Me inscribí en un curso de cata de vinos, no por Manuel, sino por mí, por el placer de aprender algo nuevo. Las clases impartidas por una enóloga llamada Teresa eran una delicia y aunque no buscaba romance, noté la atención de un compañero, el Varo, un hombre de unos 55 años con una risa fácil y una pasión por los tintos que rivalizaba con la mía. El Varo era diferente a Manuel y Rafael. No tenía el carisma arrollador del primero ni la intensidad juvenil del segundo, pero su interés era tranquilo, tante como un vino que mejora con el tiempo. Me invitaba a charlas después de clase, compartiendo historias de sus viajes por Burdeos y Toscana. Y aunque no había roces ni promesas, sus miradas cálidas y directas despertaban una curiosidad que no esperaba. «Martina, tienes una forma de hablar del vino que hace que quiera saber más de ti», dijo una noche mientras compartíamos una copa en un bar del centro. No respondí con coqueteos, pero sonreí, dejando la puerta entreabierta, no por él, sino por la posibilidad de algo nuevo. Mientras tanto, Rafael y yo seguíamos nuestro ritmo. Una noche, después de una clase particularmente intensa, terminamos en un club de salsa donde el aire estaba cargado de música y deseo. Bailamos hasta que el mundo desapareció y cuando me llevó a una esquina oscura, sus besos urgentes y hambrientos eran todo lo que necesitaba. «Martina, no sé cuánto tiempo me queda aquí, pero quiero cada segundo contigo», susurró, y aunque sabía que su partida a Cuba estaba cerca, me dejé llevar, no por amor, sino por la libertad de ser yo misma. Pero Manuel, como un eco que no se desvanece, reapareció. Me escribió una carta, no un mensaje, sino palabras escritas a mano, entregadas en mi apartamento. «Martina, no te pido nada, solo que sepas que cada día intento ser el hombre que mereces. Si alguna vez cambias de idea, estaré aquí». La carta, con su caligrafía desigual y su sinceridad cruda, me hizo temblar. No era una traición, no como con Inés, pero era un recordatorio de que Manuel, con sus errores, había tocado una parte de mí que Rafael, con toda su pasión, no alcanzaba. Decidí no responder, pero guardé la carta no como una promesa, sino como un recordatorio de lo que fui y lo que aún podía ser. Con Rafael seguí bailando, viviendo, disfrutando de un amor sin cadenas. Con el Varo comencé a explorar una conexión más lenta, más profunda, que no exigía nada pero ofrecía todo. Y en Valencia, con el mar siempre escuchando, supe que mi historia estaba lejos de terminar. El Festival de Salsa en Barcelona había encendido algo en mí, una chispa que no sentías de los días del retiro en el Duro. Bailar con Rafael, perderme en su ritmo, era como reclamar una parte de mí que Manuel, con sus complicaciones, había opacado. Pero su carta, con su caligrafía temblorosa y sus palabras crudas, seguía pesando en mi mente. No era una invitación a volver, sino un recordatorio de que el fuego que compartimos no se había apagado del todo. Con un divorcio que me había dejado más sabia, pero también más hambrienta de pasión, me encontraba en una encrucijada. Rafael, con su libertad sin ataduras, y el Varo, con su interés tranquilo, eran posibilidades tentadoras, pero Manuel, con su mezcla de promesas y errores, seguía siendo una llama que no podía ignorar. De vuelta en Valencia, mi vida con Rafael seguía siendo un torbellino de deseo. Nos encontrábamos en el estudio de salsa, donde sus manos guiaban las mías con una decisión que me hacía estremecer, y después, en bares oscuros o en mi apartamento,
Nos entregábamos a pasión que no pedía explicaciones. Contigo el tiempo no existe. Solo somos tú y yo, dijo una noche, mientras descansábamos en mi cama, con el sudor aún pegado a nuestra piel. Pero incluso en esos momentos, sabía que Rafael era un capítulo, no un libro. Su regreso a Cuba, planeado para dentro de un mes, era una fecha límite que ambos aceptábamos sin mencionar. El Varo, por su parte, comenzó a ocupar más espacio en mi vida. Las clases de cata de vinos se convirtieron en algo más que un pasatiempo, eran un espacio donde su presencia, discreta pero constante, me hacía sentir vista. Una noche, después de una clase, me invitó a una bodega en Requena, a una hora de Valencia, para una cata privada. No es una cita, Martina, solo un plan entre amigos que aman el vino, dijo con una sonrisa que desmentía sus palabras. Acepté, no porque buscara un romance, sino porque su compañía, sin demandas ni complicaciones, era un bálsamo después de la intensidad de Rafael y la tormenta de Manuel. La cata en Requena fue una revelación. Bajo las luces suaves de la bodega, con el aroma de los tempranillos envolviéndonos, el Varo me guió por los matices de cada copa, pero también por historias de su vida. Un matrimonio que terminó en amistad, viajes que lo cambiaron, una pasión por el vino que era casi espiritual. Cuando nuestras manos se rozaron al alcanzar una copa, no hubo urgencia, solo una corriente suave que me hizo sonreír. Martina, no sé qué tienes, pero haces que todo sea más vivo, dijo, y aunque no lo besé, supe que podía abrir esa puerta. Pero en el fondo la carta de Manuel, guardada en un cajón de mi escritorio, seguía susurrando. Decidí enfrentar a Manuel no para volver, sino para cerrar el ciclo. Lo cité en un café de la Plaza de la Virgen, un lugar neutral donde el bullicio podía amortiguar las emociones. Cuando llegó, con una camisa azul que resaltaba sus ojos y una expresión que lava esperanza y nerviosismo, sentí un nudo en el estómago. Martina, gracias por venir. No pido nada, solo quería verte, saber que estás bien, dijo, pero sus ojos decían más. Le hablé con una claridad que no sabía que tenía. Manuel, lo que tuvimos fue real, pero también doloroso. Quiero seguir adelante, no con rencor. Espero que tú también lo hagas. O asintió con una tristeza que no intentó ocultar, y cuando me tomó de la mano un último gesto, lo dejé sabiendo que era el fin. Con Rafael seguí viviendo el momento. Organizamos un viaje relámpago a Ibiza, no por amor, sino por el puro placer de bailar y reír bajo el sol. Las noches en clubes, los días en playas escondidas, eran una celebración de la libertad que había ganado. Martina, eres un huracán. No sé cómo voy a volver a Cuba sin ti, dijo medio en broma, medio en serio, y yo riendo le respondí, te llevarás el ritmo, Rafael. Hizo basta. Sabía que su partida, ahora a solo 2 semanas, sería un adiós, pero no me dolía. Era exactamente lo que necesitaba, un amor que no me atara. El Varo, mientras tanto, comenzó a acercarse más. Me invitó a una cena en su casa, no como una cita formal, sino con una extensión de nuestras charlas sobre vino. Su apartamento, lleno de libros y botellas, era un reflejo de él cálido sin pretensiones. Cosimos juntos, reímos, y cuando me enseñó a descorchar un Rioja con un gesto casi ceremonial, sus manos se detuvieron en las mías un segundo más de lo necesario. No busco apresurarte, pero me gusta esto, lo que sea que estamos empezando. Dije, por primera vez no sentí miedo. No lo besé, pero le sonreí, dejando claro que, esta vez, estaba lista para explorar sin prisas.
Valencia, con su mar y sus jazmines, seguía siendo mi hogar, pero ahora era también un escenario para nuevas pasiones. Rafael me dio el fuego, el varo la promesa de algo más profundo, y Manuel, aunque era parte de mi pasado, me había enseñado a no conformarme. Mi vida no era un cuento de hadas, sino una danza, y yo, por fin, llevaba el ritmo. El Festival de Salsa en Barcelona había encendido algo en mí, una chispa que no sentía desde el retiro en el Duro. Bailar con Rafael, herderme en su ritmo, era como reclamar una parte de mí que Manuel, con sus complicaciones, había opacado. Pero su carta, con su caligrafía temblorosa y sus palabras crudas, seguía pesando en mi mente. No era una invitación a volver, sino un recordatorio de que el fuego que compartimos no se había agado del todo. Con un divorcio que me había dejado más sabia, pero también más hambrienta de pasión, me encontraba en una encrucijada. Rafael, con su libertad sin ataduras, y el varo, con su interés tranquilo, eran posibilidades tentadoras, pero Manuel, con su mezcla de promesas y errores, seguía siendo una llama que no podía ignorar. De vuelta en Valencia, mi vida con Rafael seguía siendo un torbellino de deseo. Nos encontrábamos en el estudio de salsa, donde sus manos guiaban las mías con una precisión que me hacía estremecer, y después, en bares oscuros o en mi apartamento, nos entregábamos a una pasión que no pedía explicaciones. Martina, contigo el tiempo no existe, solo somos tú y yo, dijo una noche mientras descansábamos en mi cama con el sudor aún pegado a nuestra piel. Pero incluso en esos momentos, sabía que Rafael era un capítulo, no un libro. Su regreso a Cuba, planeado para dentro de un mes, era una fecha límite que ambos aceptábamos sin mencionar. El varo, por su parte, comenzó a ocupar más espacio en mi vida. Las clases de cata de vinos se convirtieron en algo más que un pasatiempo, eran un espacio donde su presencia, discreta pero constante, me hacía sentir vista. Una noche, después de una clase, me invitó a una bodega en Requena, a una hora de Valencia, para una cata privada. No es una cita, Martina, solo un plan entre amigos que aman el vino, dijo con una sonrisa que desmentía sus palabras. Acepté, no porque buscara un romance, sino porque su compañía, sin demandas ni complicaciones, era un bálsamo después de la intensidad de Rafael y la tormenta de Manuel. La cata en Requena fue una revelación. Bajo las luces suaves de la bodega, con el aroma de los tempranillos envolviéndonos, el varo me guió por los matices de cada copa, pero también por historias de su vida. Un matrimonio que terminó en amistad, viajes que lo cambiaron, una pasión por el vino que era casi espiritual. Cuando nuestras manos se rozaron al alcanzar una copa, no hubo urgencia, solo una corriente suave que me hizo sonreír. Martina, no sé qué tienes, pero haces que todo sea más vivo, dijo, y aunque no lo besé, si quería, podía abrir esa puerta. Pero en el fondo, la carta de Manuel, guardada en un cajón de mi escritorio, seguía susurrando. Decidí enfrentar a Manuel, no para volver, sino para cerrar el ciclo. Lo cité en un café de la Plaza de la Virgen, un lugar neutral donde el bullicio podía amortiguar las emociones. Cuando llegó, con una camisa azul que resaltaba sus ojos y una expresión que me esperanza y nerviosismo, sentí un nudo en el estómago. Tina, gracias por venir. No pido nada, solo quería verte, saber que estás bien, dijo, pero sus ojos decían más. Le hablé con una claridad que no sabía que tenía. Manuel, lo que tuvimos fue real, pero también doloroso. Quiero seguir adelante, no con rencor, sino con paz. Espero que tú también lo hagas.
Boa sintió con tristeza que no intentó ocultar, y cuando me tomó de la mano, un último gesto, lo dejé sabiendo que era el fin. Con Rafael seguí viviendo el momento. Organizamos un viaje relámpago a Ibiza, no por amor, sino por el puro placer de bailar y reír bajo el sol. Las noches en clubes, los días en playas escondidas. Eran una celebración de la libertad que había ganado. Martina, eres un huracán. No sé cómo voy a volver a Cuba sin ti, dijo medio en broma, medio en serio, y yo riendo le respondí, te llevarás el ritmo, Rafael. Hizo basta. Sabía que su partida ahora a solo 2 semanas sería un adiós, pero no me dolía. Era exactamente lo que necesitaba, un amor que no me atara. El varo, mientras tanto, comenzó a acercarse más. Me invitó a una cena en su casa, no como una cita formal, sino con una extensión de nuestras charlas sobre vino. Su apartamento, lleno de libros y botellas, era un reflejo de él cálido sin pretensiones. Cosimos juntos, reímos. Y cuando me enseñó a descorchar un Rioja con un gesto casi ceremonial, sus manos se detuvieron en las mías un segundo más de lones de Martina. Y no busco apresurarte, pero me gusta esto, lo que sea que estamos empezando, dijo, y por primera vez no sentí miedo. No lo besé, pero le sonreí, dejando claro que esta vez estaba lista para explorar sin prisas. Valencia, con su mar y sus jazmines, seguía siendo mi hogar, pero ahora era también un escenario para nuevas pasiones. Rafael me dio el fuego, el varo la promesa de algo más profundo, y Manuel, aunque era parte de mi pasado, me había enseñado a no conformarme. Mi vida no era un cuento de hadas, sino una danza, y yo, por fin, llevaba el ritmo. La cena con Manuel en el restaurante del puerto de Valencia, con el reflejo de las luces en el agua y el aroma del mar llenando el aire, fue el comienzo de una segunda oportunidad que no esperaba dar. Sus palabras, dichas con una calma que contrastaba con el hombre impulsivo del retiro en el Douro, me hicieron, tal vez, su cambio era real. Después de un divorcio que me enseñó a proteger mi corazón y una relación con Manuel que me llevó al borde del deseo y la decepción, estaba lista para arriesgarme, pero no a ciegas. Rafael se había ido, llevándose su fuego a Cuba y el varo con su interés sereno. Seguía siendo una posibilidad, pero Manuel, con su mezcla de vulnerabilidad y pasión, era el que aún hacía latir mi corazón. Las semanas siguientes fueron una danza cuidadosa. Manuel se volcó en demostrarme que esta vez era diferente. Dejó de lado los viajes innecesarios, enfocándose en su proyecto en Valencia, una pequeña bodega que estaba ayudando a levantar. Me invitaba a acompañarlo no como una espectadora, sino como parte de su mundo, explicándome los detalles de la fermentación, compartiendo sueños de una viña propia. En las noches, cuando terminamos en mi apartamento, sus caricias eran más que deseo, eran una promesa, un intento de borrar las dudas que Inés y su pasado habían dejado. Martina, no sé si alguna vez podré compensarte por mis errores, pero quiero pasar el resto de mi vida hintándolo, dijo una vez, con su aliento cálido contra mi piel, y aunque no respondí, mi cuerpo, entregándose al suyo, habló por mí, pero el pasado, como un invitado no deseado, seguía apareciendo. Una noche, mientras revisábamos fotos de nuestra escapada a Granada en su teléfono, vi un mensaje emergente de un número desconocido. ¿Cuándo nos vemos? No puedo dejar de pensar en el Douro. Mi corazón se detuvo, no por la furia que sentí con Inés, sino por el cansancio de repetir esta historia. Antes de que pudiera hablar, Manuel tomó el teléfono, leyó el mensaje y, sin dudar, me lo mostró.
Es una antigua colega, alguien con quien trabajé hace años. No hay nada, Martina, pero no quiero que lo descubras así. La bloquearé ahora mismo. Y lo hizo frente a mí, con una transparencia que me sorprendió. No más sorpresas, te lo prometí, dijo, y aunque la duda seguía allí, su acción, inmediata y clara, era lo que necesitaba para seguir. Decidí subir la apuesta no para probarlo, sino para construir algo juntos. Le propuse un viaje a Hades, una ciudad que amaba por su luz y su sal, donde podríamos perdernos sin planes solo nosotros. Contigo, cualquier lugar es perfecto, dijo, con una sonrisa que me recordó al hombre que me besó entre las viñas del Douro. En Hades caminamos por la playa de la Caleta. Bailamos en un bar de flamenco improvisado y en una noche particular y cálida nos entregamos a una pasión que era más que física, era una renovación, un compromiso tácito de no repetir los errores del pasado. Sus manos, trazando caminos en mi piel, eran una certeza, y cuando me susurró, te amo, bajo las estrellas, por primera vez, no dudé en responder, yo también. El varo, al verme con Manuel en la bodega, entendió que mi corazón había elegido. No con rencor, sino con la elegancia que lo definía, me escribió un mensaje. Martina, me alegra verte feliz. Si alguna vez quieres compartir una copa, como amigos, aquí estaré. Su gesto, libre de drama, me hizo valorarlo aún más. Pero mi camino estaba con Manuel, no porque fuera perfecto, sino porque esta vez estaba dispuesto a quedarse. Valencia se convirtió en nuestro escenario. Organizamos noches de cata en casa, invitando a amigos que se convirtieron en testigos de nuestra historia. Bailábamos en mi balcón. Reíamos hasta que nos dolía el estómago y en los momentos de calma, cuando el mar susurraba al fondo, planeábamos un futuro que no era una fantasía, sino un proyecto, una pequeña viña en las afueras, un lugar del vino y nuestro amor pudieran crecer juntos. No había garantías, y la sombra de su pasado, aunque más débil, seguía allí, pero había aprendido que el amor no era certeza, sino valentía. Una noche, mientras compartíamos una botella de monastrell en mi terraza, Manuel me tomó de las manos con una seriedad que no le conocía. Martina, no tengo mucho que ofrecerte, solo esto, mi verdad, mi esfuerzo y cada día que me queda. ¿Quieres intentarlo de verdad? Más que una propuesta, era una invitación a escribir nuestra historia, no como un cuento, sino como una vida. Lo besé no con la urgencia del principio, sino con la certeza de quién elige. Así, Manuel, vamos a intentarlo. La cena en el puerto de Valencia, con Manuel prometiendo un futuro sin secretos, marcó el inicio de un capítulo que, aunque no era perfecto, era nuestro. Después de un divorcio que me enseñó a protegerme y una relación con Manuel que osciló entre la pasión y la desconfianza, estaba lista para construir algo real, no un cuento de hadas, sino una vida donde el deseo y la verdad pudieran coexistir. Rafael se había ido a Cuba, llevándose su fuego efímero, y el varo, con su calma tentadora, quedó como una posibilidad que no necesitaba explorar. Con sus errores y su esfuerzo, era el hombre que elegí, no porque fuera el único, sino por vez estaba dispuesto a quedarse. Los meses siguientes fueron una mezcla de pasión y compromiso. Manuel se instaló definitivamente en Valencia, trabajando en su bodega y compartiendo cada paso conmigo. Me llevaba a reuniones con enólogos, no como una acompañante, sino como una igual, pidiéndome opiniones sobre blends y etiquetas. En casa, nuestras noches eran un ritual de vino, música y caricias que no habían perdido su chispa.
Martina, contigo cada día es un viaje, dijo una vez mientras bailábamos en mi balcón con el mar susurrando al fondo. Sus palabras, ahora respaldadas por acciones, transparencia en sus viajes, mensajes que no escondía. Eran un puente sobre el abismo que Inés y su pasado habían abierto. Pero el destino, siempre caprichoso, quiso probarme una última vez, una tarde. Mientras organizaba una ta en la bodega, recibí un correo anónimo con una foto Manuel en un bar de Lisboa con una mujer desconocida, sus manos entrelazadas. La imagen, tomada semanas atrás durante un viaje de trabajo, era un eco de la foto de Inés, pero esta vez no sentí furia, solo una calma fría. Había recorrido este camino antes y no iba a dejar que una sombra me robara lo que habíamos construido. En lugar de confrontarlo sola, lo llamé al estudio de salsa donde estaba practicando la noche que planeábamos juntos. Manuel, explícame esto, dije mostrándole la foto en mi teléfono. Él, sorprendido evasivo, miró la imagen y luego a mí, con una mezcla de confusión y urgencia. Martina, esta es Laura, una distribuidora de Lisboa. Fue una reunión, nada más. No sé quién te envió esto, pero te juro que no hay nada que esconder. Me mostró su correo, los intercambios profesionales con Laura, y aunque la foto sugería más, su transparencia, inmediata y sin excusas, era diferente al Manuel de antes. Si quieres, la llamo ahora mismo, o vamos a Lisboa y lo aclaramos, añadió con una determinación que disolvió mi duda. No necesitaba ir a Lisboa, lo que necesitaba era decidir si podía vivir con un hombre cuyo pasado atraía fantasmas, incluso si él los enfrentaba. Lo miré, con su camisa arremangada y sus ojos que no esquivaban los míos, y supe que sí. Manuel, no quiero más fotos, no más pruebas, solo quiero que sigamos siendo honestos, dije, y él, tomándome de las manos, asintió. Te lo prometo, Martina, no más sombras. Y esa noche bailamos salsa hasta el amanecer, no como una celebración, sino como una renovación, nuestros cuerpos diciendo lo que las palabras no podían. Decidimos sellar nuestro compromiso con algo nuestro, una pequeña en las afueras de Valencia, un proyecto que bautizamos Viña Martina. No era solo un negocio, sino un símbolo de lo que habíamos superado, las dudas, los errores, las fotos anónimas que nunca supí quién envió. Contratamos a Teresa, la enóloga del curso, para guiarnos, y aunque el trabajo era arduo, cada día en la viña, con Manuel a mi lado. Era una prueba de que el amor no era una fantasía, sino un acto de valentía. Clara, aunque menos presente, seguía en mi vida. Nos vimos en el taller de escritura, donde le conté sobre la viña y la foto. Martina, has elegido con el corazón, pero también con la cabeza. Eso es lo que te hace imparable, dijo con una sonrisa que cerraba nuestro círculo. El varo, por su parte, se convirtió en un amigo, compartiendo copas ocasionales sin segundas intenciones. Rafael desde Cuba me envió una sal con pozola para Veracán. La guardé, no como un recuerdo de amor, sino como un trofeo de mi libertad. Valencia, con su mar y sus jazmines, fue el escenario de nuestra historia. La viña creció, al igual que nuestro amor, no sin retos. Discusiones sobre etiquetas, noches de cansancio. Pero siempre con la verdad como brújula. Una noche, mientras probábamos el primer vino de Viña Martina, un tinto intenso con notas de cereza, Manuel me miró bajo las estrellas. Martina es más que vino, es nosotros. Lo besé sabiendo que a los 50 había encontrado no solo un amor, sino una vida que valía la pena vivir.